Yo creo que Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Dios ha sido maravilloso. Vamos al libro de Marcos capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo 1. Y lo que vamos a compartir el día de hoy, yo sé que va a hablar a tu vida. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Lo puedes leer en pantalla. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Dijeron, el maestro está en casa, el maestro está en Capernaum. Dice la palabra que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta de aquella casa mientras él les predicaba la palabra. Era una multitud importante, tan importante que las personas ni siquiera la endijita de la puerta podían asomarse. Yo creo que quizás habían personas buscando por ahí una ventana, no sé, para ver al maestro que estaba en Capernaum, estaba en casa, y ellos tenían el anhelo de escucharle, porque algo seguramente el Señor podía ministrar a sus vidas. Y yo creo que es una actitud que tú y yo muchas veces deberíamos tener cuando sabemos que el maestro está en casa. Deberíamos decir, el maestro está allá, vamos a escuchar palabra de Dios. Dice, versículo 3, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Y como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, porque ya el versículo, dos versículos atrás se decía que se aglomeró la gente, no había espacio en la casa, no había espacio frente de la puerta, no podían pasar. Quitaron, estos 4 hombres, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados tus pecados quedan perdonados. ¿Qué tal si repite? Dios habla a mi vida. El Señor va a hablar a nuestras vidas. Vemos la historia de un hombre llamado Jesús. Este hijo de Dios, llamado hijo de Dios, cada vez que iba a alguna ciudad, las personas ya otros versículos dicen que su fama ya se había extendido por toda la tierra. Ya sabían que Jesús era el que sanaba, que Jesús era el capaz de levantar paralíticos, y obviamente, como era, digamos, en estos tiempos un influencer, las personas querían acercarse a él. Y cuando él llega a Capernaum, dice que se corrió la voz. En aquel tiempo no existían redes sociales, WhatsApp, no habían selfies para decir estoy aquí con Jesús en la casa de Jesús. Pero quiero decirte que el mensaje de Dios recorre fronteras, traspasa fronteras, independientemente de nuestra actitud, de nuestro deseo de que eso ocurra. Jesús llegó. Yo estoy seguro que Jesús no se puso a hacer publicidad de que él iba, como nosotros a veces tenemos que promocionar ciertos eventos, sino que sencillamente dice que Jesús llegó a Capernaum. Y las personas, como usted y como yo, tenían el deseo de acercarse a él. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Dice la historia que se inundó aquella casa. No sabemos si aquella casa era pequeña, si era grande, pero el asunto fue que se inundó. Dice que aglomeraron allí hasta el frente. Qué maravilloso sería que nuestras iglesias tuvieran la presencia de Jesús de esa forma y que las personas se aglomeraran a escuchar palabra de Dios. Yo creo que eso nos lleva a pensar, o nos lleva a la necesidad que tú y yo como iglesia tenemos de tener la presencia del Señor. Porque cuando el Señor llega, cadenas son rotas, y yo estoy convencido que las personas van a querer llegar. Y eso era lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Y la historia narra de 4 hombres, que es lo que da título al mensaje de hoy. Lo compartimos el día de ayer. 4 hombres llevaban un paralítico a donde estaba Jesús. Y yo quisiera hablar el día de hoy, ya sabemos y entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tenía palabra de vida para esas personas, que Jesús era capaz de hacer milagros. Pero el día de hoy yo quisiera ver la actitud de estos 4 hombres. Una actitud poderosa, una actitud que causó un milagro, que causó perdón de pecados y que causó que un grupo de personas adoraran al Señor. Y yo quiero que tú y yo el día de hoy salgamos de este lugar con la actitud de esos 4 hombres. Con esa misma actitud. Esos 4 hombres, la palabra no menciona su nombre, no menciona su apellido. Sabíamos que Jesús tenía ya una trayectoria de ministerio, pero estos hombres aparecen en escena y pasan desapercibidos. Y es lo que pasa contigo y conmigo, ¿sabes? A veces creemos que nosotros pasamos desapercibidos, que somos uno más de los que va a la iglesia, que quizás somos uno más de la sociedad, ¿sabes? Un venezolano más, un trabajador más, un estudiante más quizás. De esa manera muchas veces nosotros nos percibimos. Pero estos 4 hombres lograron algo que el Espíritu Santo quiere motivarte el día de hoy a que tú logres. Y vamos a ver algunas cosas de esos 4 hombres. Primero, es que esos 4 hombres
vieron una necesidad. Esos 4 hombres vieron una necesidad. ¿Sabes cuál era la necesidad? Aquel paralítico necesitaba ser sano. Aquel paralítico no podía levantarse y ir como el resto de las personas a donde estaba Jesús. Él no podía hacerlo. Y estos 4 hombres vieron la necesidad de este sujeto. Y sabes que cuando uno analiza ya el contexto, la palabra tampoco dice si estos 4 hombres eran familiares del paralítico. No dice si era el primo, el hermano, el papá, no dice eso. Dice que eran 4 hombres. Sabes que tampoco dice si eran unos vecinos, si eran unos amigos. Pero lo importante es que estos individuos, estos hombres, vieron la necesidad de aquel paralítico. Y muchas veces nosotros, para poder lograr cosas o para poder recibir cosas de parte del Señor, necesitamos ver la necesidad. Necesitamos abrir nuestros ojos y ver qué cosa necesita ser llevada a los pies de Jesús. Porque estos hombres entendieron, este paralítico necesita trasladarse hacia allá, no puede hacerlo, claramente por su condición física. Pero estos 4 hombres sí podían llevarlo a él. ¿Y qué hicieron? Dice que ellos lo llevaron a donde estaba Jesús. Y creo que es una actitud que tú y yo debemos tener día tras día. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuántas personas tienes a tu alrededor quizás necesitando que tú seas uno de esos 4 hombres que le lleve a los pies de Cristo? Mucha gente a tu alrededor. Ahora vamos a llevarlo más personal. Una necesidad no necesariamente se refiere a otra persona. Quizás hay aspectos de tu vida que representan a aquel paralítico que necesita ser llevado a los pies de Cristo. ¿Entiendes eso? Te voy a poner un ejemplo. Quizás tu matrimonio es aquel paralítico que por sus propias fuerzas no puede llegar a los pies de Cristo. Pero tú y yo, o la iglesia de Cristo, necesitamos ser esos 4 hombres que agarran aquella necesidad, ven la necesidad, no son ciegos, no pasan de largo, no son como aquellos de aquella historia del buen samaritano donde había un hombre malogrado en el camino y hubieron un fariseo pasó y bueno, que Dios te ayude. Pero dice la palabra que hubo un hombre llamado el buen samaritano que él vio la necesidad de aquel sujeto, tomó a aquel sujeto malogrado, maltratado, lo llevó a un lugar de descanso y de esa manera él pudo demostrar el amor de Cristo hacia ese sujeto. Y estos 4 hombres, aunque la palabra de Dios no dice que ellos amaban al paralítico, la acción que ellos llevaron a cabo de llevarle, de ver su necesidad, demuestra algo que tú y yo muchas veces no tenemos, que es amar al que necesita, es entender que hay una necesidad y no hacernos de la vista gorda, como decimos por ahí, hacernos como que si eso no fuera con nosotros, o decir, bueno, yo sí voy, yo puedo ir para donde Jesús. Estos 4 hombres podían ir para donde Jesús, ¿sí o no? Sabemos que podían porque lo hicieron, pero llevando al paralítico. Pero ellos vieron que había una persona que necesitaba ir hacia donde Jesús. Y yo estoy convencido que Dios te ha rodeado de personas que representan ese paralítico. Personas que necesitan ser llevadas a los pies. Y te pregunto, ¿eres tú como estos 4 hombres? ¿Ves tú la necesidad? ¿O solamente vienes tú? ¿Vas tú a donde Jesús? Había multitudes, dice la palabra, que se aglomeraron en la casa del Señor. Pero la historia hace especial énfasis en unos hombres que vieron y no fueron uno más de esa multitud que se acercó a Jesús. No es que acercarse a Jesús esté mal, eso es maravilloso que tú lo hagas. Pero la historia resalta esa acción valiente de estos 4 hombres que dijeron, yo quiero que este paralítico participe de ese tiempo con Jesús. Y yo quiero motivarte a que tú veas la necesidad y a que tú seas uno de esos 4 hombres. Que tú lleves a los pies de Cristo, a donde está el Señor, a personas necesitadas, a tu familia, lleva tu hogar a los pies de Cristo, lleva tu matrimonio a los pies de Cristo, lleva tu economía a los pies de Cristo. Dice Isaías 58:10, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. ¿Quieres brillar? Ve la necesidad del que la tiene. Dice la palabra, yo estoy convencido que estos 4 hombres iban brillando en las tinieblas. Yo creo que estos 4 hombres, cuando tomaron esa acción de ayudar al necesitado, dice la palabra que su luz brillará en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Así que la oportunidad que Dios te da en esta mañana es que tú seas luz y brilles con intensidad, viendo la necesidad del que la tiene. Amén. Gloria al Señor. Otro aspecto
de estos 4 hombres que tú y yo debiéramos imitar es que no es solamente ver la necesidad, sino que también estos 4 hombres sabían a dónde tenían que ir. Ellos sabían para dónde tenían que ir. ¿Sabes que ellos no agarraron el paralítico y lo llevaron para que le hicieran una placa para ver si aquello tenía solución o no? No lo llevaron a un médico. Ellos entendieron que la solución para ese paralítico estaba en Jesús, que estaba en casa, en Capernaum. Ahora yo te pregunto, ¿sabes tú a dónde ir? ¿Sabes tú a dónde ir cuando tienes un problema familiar? Cuando tus hijos se te rebelan. ¿Tienes tú la misma convicción de estos 4 hombres? Ellos dijeron, Jesús está en aquella casa, hacia allá es que tenemos que llevar a este individuo. Ahora, tú y yo, cuando tenemos problemas o vemos una necesidad de lo que hablábamos anteriormente y entendemos esta necesidad necesita solución, ¿sabes tú hacia dónde dirigirte? ¿Tienes la ruta en el mapa establecida de ir hacia el lugar correcto? ¿O decides ir a compartir tu problema con otra persona que lo que puede es aconsejarte mal? ¿O lo que puede generar es chisme? ¿Sabes que uno de los problemas por los cuales muchos conflictos en el hogar no se solucionan es porque no sabemos hacia dónde ir? No sabemos qué ruta tomar. No sabemos qué hacer. Pero estos 4 hombres, no tienen, la palabra no menciona sus nombres, seguramente lo tenían. Ellos entendieron de que si Jesús estaba en Capernaum, había que llevar a este paralítico a esa casa donde estaba Jesús. Ellos lo tenían, yo creo que muy claro. Al igual, y viste la diferencia, el resto de la multitud también sabía hacia dónde ir. Pero la diferencia de estos 4 hombres es que ellos entendieron que había una necesidad y ellos fueron esos medios que Dios utilizó para llevar a este hombre hacia donde estaba Jesús. Antiguamente, dice 1 Samuel 9, versículo 9, antiguamente cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir esto: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Anteriormente, antes de Jesús, sabes que en el pueblo de Israel, cuando las personas querían saber, consultar la voluntad del Señor, decían, vamos a donde vive el profeta, que el profeta algo nos dirá. Yo creo que él puede dirigirnos, puede darnos una luz, una claridad. Y es una actitud que pareciera que muchas veces se nos olvida. Vamos al lugar equivocado, amigo. ¿Sabes? Si tú tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, el lugar correcto no es ir a chismear y a estar hablando mal de tu pareja. Ese no es el lugar correcto hacia donde ir. Si tienes problemas con tus hijos, el lugar correcto no es dejar que tus hijos hagan lo que ellos quieran. Yo creo que estos hombres nos dan una enseñanza de que en Jesús está la solución. En Jesús ellos sabían, Jesús no es médico, no tiene quizás la preparación, pero ellos sabían que Él puede hacerlo, Él puede hacer algo con tu vida, Él puede hacer algo con aquel familiar, aquel amigo, aquel hijo, que quizás representa a ese paralítico que necesita ser llevado a los pies de Cristo. Entonces, si no sabes a dónde ir, Dios te está diciendo en esta mañana, Jesús es el lugar a donde ir. Debes tenerlo muy claro, ¿sabes? Necesitas tener bien definido en tu mente, en tu corazón, para que cuando llegue el problema, tú digas, no, yo tengo que ir hacia Jesús. En aquel tiempo, en los tiempos de los profetas, la manera de consultar con Dios era acercarse a un profeta, era ir hacia donde estaba el profeta y el profeta hablaba palabra de Dios. Dice los reyes, muchos reyes, algunos, los que eran un poquito inteligentes, así como usted y como yo, antes de ir a la guerra, vamos a consultar al profeta a ver, a que nos indique. ¿Por qué? Porque el profeta representaba la voz de Dios dentro del pueblo. Y ¿sabes qué? Yo creo que en estos tiempos Dios también te ha rodeado de personas a las cuales tú puedes ir por un buen consejo, ¿sabes? Yo creo que Dios el problema es que nosotros no hemos identificado muchas veces correctamente hacia dónde ir. En lugar de ir a Jesús, estos hombres pudieron llevar a este paralítico a un médico, pudieron llevarlo a que le hicieran un santerismo, algún asunto, a ver si le hacían un milagro, pero ellos tenían bien definido. Te pregunto, ¿tienes tú bien definido hacia dónde ir cuando tienes problemas en el hogar? Cuando tienes problemas financieros, ¿sabes hacia dónde acudir? Cuando tienes problemas de salud, ¿sabes a dónde ir? ¿Hacia dónde acudir? ¿Entiendes? ¿Tienes muy claro dónde está la solución? ¿Dónde puedes encontrar esa palabra de Dios para tu vida? Y si no te pasa, yo quiero motivarte nuevamente a que tomes el ejemplo de estos 4 hombres que tenían muy claro
hacia dónde debían llegar. Otro asunto es que estos hombres no solamente, es algo a imitar, estos hombres no solamente entendieron que debían ir a Jesús, sino que encontraron la forma de llegar hacia donde tenían que ir, ¿sabes? Y esto es muy importante, porque ellos pudieron llegar a la casa donde estaba Jesús. Tenemos que ir hacia donde Jesús está en esa casa, identificaron el lugar, llegar a la casa y decir, no, hay mucha gente, venimos más tarde, y devolverse con el paralítico, o decirle al paralítico, lo intentamos, pero no se pudo, porque hay mucha gente y no podemos pasar. Es decir, la solución era Cristo en esa casa. Y sabes que eso pasa con muchos de nosotros. Sabemos que Cristo es la solución. Sabemos que Cristo es la mejor ruta y la mejor forma de vivir una vida plena. Y lo entendemos, ¿sí o no? Y si yo les digo Cristo da vida plena, usted va a decir amén, porque usted lo entiende. Pero muchas veces esa vida plena es limitada por aquella multitud que puede representar problemas, que puede representar conflictos, condiciones internas, emociones, como lo compartíamos en la vigilia, emociones engañosas que representan esa multitud y que muchas veces impide de que tú puedas acercarte a Jesús. Pero estos 4 hombres dijeron, no vamos a detenernos porque hayan conflictos, no vamos a detenernos porque haya una multitud, porque no se pueda. Sino, no postergaron. Algo muy importante de estos hombres es que ellos no dijeron, vamos mañana, que seguro mañana no se va, Jesús no se va hoy, quizás mañana nos atienda. Ellos no postergaron, porque como ellos tenían bien definido hacia dónde tenían que ir, ellos encontraron la forma de llegar hacia donde estaba Jesús. Esto es algo asombroso, ¿sabes? Porque no entendemos muy bien cómo era la infraestructura de aquella casa, de aquel lugar, pero había mucha gente, es lo que dice la palabra del Señor. Y ellos, dice la palabra, que yo no sé cómo hicieron para encaramar a aquel paralítico, porque si el paralítico no podía caminar, mucho menos escalar una pared. No podía el paralítico hacer eso. Pero estos tipos valientes, esforzados, dice la palabra que se encaramaron arriba de un techo. No sabemos si aquel techo era de plata banda, no sé si en aquel tiempo existía el zinc, el acerolí, no sé. Pero ellos se montaron con todo y paralítico. No le dijeron, paralítico, espéranos aquí. No se pudo. Quédate aquí a ver si la unción de Jesús te llega hasta aquí. No, dice la palabra que ellos buscaron un medio poco convencional. ¿Cuántas veces tú has hecho cosas poco convencionales para acercarte a Jesús? ¿Y cuántas veces cuando tú ves el problema, no hombre, vengo más tarde, o no voy mejor? ¿Sabes que esa multitud sigue representando hoy en día todas aquellas cosas que muchas veces evitan que tú y yo nos acerquemos al Maestro? Son muchas cosas, ¿sabes? Problemas económicos, problemas de salud muchas veces. Pero estos hombres se montaron en el techo, dice la palabra de Dios, abrieron un hueco en el techo, no sé cómo abrieron el hueco, pero los tipos lo hicieron. Estos hombres dijeron, el paralítico necesita llegar, tenemos punto de partida, tenemos el punto de llegada establecido. Este hombre tiene que estar con Jesús en este momento. Amigo, hermano, no postergues lo que ya tú sabes que tienes que hacer. No digas para mañana busco la manera de acercarme más a Dios. O no digas para después busco la solución, me acerco a Cristo para que me ayude en mi matrimonio. O para mañana veo cómo mis hijos se acomodan. Estos 4 hombres dijeron, es el día de hoy que este hombre tiene que llegar a Jesús, y encontraron la manera. Dice la palabra en Jeremías 54, en aquellos días, en aquel tiempo, la gente de Israel y de Judá irá llorando en busca del Señor su Dios. Así lo afirma el Señor, diga amén. Preguntarán por el camino de Sión y hacia allá se encaminarán. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. ¿Sabes que es una actitud que Jeremías profetizaba? Y yo quiero creer que esa actitud tú la tienes. Que tú vas a decir, voy a ir hacia Jesús, voy a llevar a mi familia a Jesús, voy a llevar a mis vecinos a Jesús, voy a llevar a mi comunidad a Jesús, voy a llevar mis problemas personales, mis emociones engañosas, las voy a llevar a Jesús. Para que Él pueda, porque yo entiendo que Él puede hacer algo sobrenatural. Y si tú lo crees, mi hermano, no te limites porque encuentres tropiezos en el camino. No digas no se pudo, lo intenté. Luego vemos si se puede. Y hay personas que vivimos
nuestro tiempo aquí en la tierra intentando llegar. Lo intentamos de vez en cuando. Y no logramos el objetivo porque no tenemos la determinación de estos 4 hombres de buscar la forma. Se treparon al tipo y dice la palabra que lo bajaron, rompieron el techo. No sé si la gente cuando está rompiendo el techo comenzaron a mirar hacia arriba, no sabemos, pero el asunto fue que el objetivo era llevar al paralítico a los pies de Jesús, y los 4 hombres llevaron ese paralítico a los pies de Jesús. Y yo quiero motivarte que tú lleves tu hogar, tu matrimonio, tu economía, tu salud, tu familia entera, tú la lleves a los pies de Jesús. Y también quiero motivarte a que tú veas la necesidad de otra persona. Puede ser un paralítico, puede ser una persona, un amigo, compañero de trabajo, un compañero de estudio, y tú digas, yo te voy a llevar a Jesús. Estoy determinado. Estos 4 hombres, estamos convencidos que estaban determinados a lograr su objetivo. Y esa determinación hace falta en estos tiempos. Esa determinación hace falta en estos tiempos. Los grandes empresarios que lograron cosas importantes tuvieron multitud de personas que evitaban o que querían evitar que llegaran al objetivo. Pero ¿sabes qué hicieron ellos? Buscaron la forma de llegar, buscaron las estrategias. Esta estrategia es poco. Yo espero en Dios, o yo creo que quizás usted para venir a la iglesia no le toque montarse en el techo y abrir un hueco porque usted quiere estar en la presencia del Señor. Imagínense ustedes, imagínense ese obstáculo tan grande que usted y yo podamos experimentar, pero estos 4 hombres fueron capaces de sobreponerse al asunto. Y lo último que estos hombres hicieron, y de lo cual podemos aprender de ellos, y yo quiero que te pongas de pie para que escuches esto, porque creo que es lo más importante. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La cuarta actitud de estos hombres es que ellos tenían la certeza de estar en el lugar correcto. ¿Sabes por qué yo sé que ellos tenían la certeza? Porque el mismo Hijo de Dios dijo, veo la fe de estos 4 hombres. Fíjate que él no vio la fe del paralítico. Yo no sé si el paralítico seguramente también tenía su grado de fe, pero Jesús dijo, yo veo la fe de estos hombres. Y la fe tuya, ¿sabes qué puede hacer? Causar sanidad y causar perdón de pecado, causar restauración. Eso puede hacer tu fe, pero necesitas tener la certeza de que estás en el lugar correcto. ¿Sabes? Si andas así como que no sabes si valga la pena seguir a Cristo, si tienes esa indecisión, esa fe tuya, esa certeza nos va a generar cosas sobrenaturales. Pero Jesús dijo, veo la fe de ellos. Estos hombres sabían que estaban donde tenían que estar. Estos hombres en ningún momento dudaron de que tenían que buscar la manera. Y cuando tú tienes certeza, ocurre todo lo que hemos compartido. Tú tienes certeza, tú buscas la manera porque tú sabes que es allí donde tienes que estar. Cuando tú tienes certeza, no va a haber oposición que te limite para llegar a tu objetivo. Porque tú sabes que allí, en donde está Jesús, es que va a haber sanidad para este paralítico. Allí en donde está Jesús es donde va a haber restauración para tu hogar. Allí donde está Jesús va a haber restauración para nuestra sociedad, para nuestro país, nuestra comunidad, nuestro pueblo, para nuestros niños, nuestros jóvenes. Pero necesitamos tener la certeza de que estamos en el lugar correcto. Y quiero decirte que el día de hoy estás en el lugar correcto y debes tener la certeza de eso. Señor, te ha traído a este lugar y no puedes por ninguna razón dudar de que estás en el lugar correcto. Debes tener esa certeza que tuvo Pedro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Sabes que Jesús enseñaba allí algunas cosas y el asunto de las enseñanzas de Jesús a veces era un poco controversial porque a las personas como que no les gustaba. No sé si era que, como a veces nosotros decimos, el sermón estuvo como aburrido o como largo. No estuvo tan bueno el sermón, decimos algunos de nosotros, ¿sí? Pareciera que no hubo unción de Dios. ¿Sabes que algo así le pasaba a Jesús? Hablando palabra de vida, las personas lo escuchaban. Y en Juan capítulo 6 menciona que muchas personas vieron que esta palabra que enseñaba Jesús era un poco dura, un poco fuerte. Y dice la palabra literalmente así que muchos de sus discípulos comenzaron a abandonarle. Escuchaban el mensaje de Jesús. Escuchas esta palabra de estos 4 hombres
que te motivan a avanzar, que te motivan a llegar al lugar correcto, que es Cristo Jesús. Pero dice la palabra que los discípulos comenzaron a abandonar. Y Jesús, en medio de aquella circunstancia lamentable, yo creo que debe ser muy fuerte para un predicador estar exponiendo la palabra y ver cómo la multitud comienza a irse y deja de escucharlo. Y sabes que Jesús lo que hizo, dice que se volvió a sus discípulos, a sus 12 discípulos. Cuando habla de esos discípulos que les abandonaron, era la multitud que estaba allí. Y dice que Él se volteó a sus 12 discípulos y les dijo algo como: ustedes también quieren irse. Yo te pregunto, ¿tú quieres irte de Cristo? Y Pedro respondió algo que tú y yo necesitamos responder, ¿sabes? Juan 6:68. Jesús les hace esta pregunta que confronta. Y yo creo que Jesús te está haciendo esa pregunta el día de hoy. ¿Te quieres alejar de mí? ¿Quieres dejar que el asunto se solucione solo? A ver qué pasa con tu matrimonio, a ver qué pasa con tus hijos. Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Dile al que tienes al lado: ¿a quién iremos? Pregúntale: ¿para dónde agarramos? Dile: ¿para dónde vamos a agarrar? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso respondió Jesús, eso respondió Pedro. ¿A quién iremos? Señor, tú tienes. Y me encanta que Pedro tuvo la valentía de no hablar por él solo. Él no dijo: ¿a quién iré? Sino que él dijo: aquí los 12 discípulos, ¿para dónde vamos a agarrar, mi gente? Cristo tiene palabras de vida eterna. Y yo creo que esa determinación, esa certeza, tú debes tenerla en tu hogar. Tú tienes que decir: mi hogar, ¿para dónde va a ir? Mi hogar va a las palabras de vida eterna del Todopoderoso. Y el versículo 69 dice Pedro: nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahora te pregunto yo: ¿tú sabes lo que Dios puede hacer con tu familia? ¿Lo sabes? ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer con tu economía? ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué puede hacer con tu salud física? Porque Pedro sí sabía. Él dijo: este hombre tiene palabra de vida eterna. ¿Para dónde me agarra? Hermano, yo quiero en el nombre del Señor que tú seas como esos 4 hombres. Que tú tomes aquella dificultad de ese paralítico, tú lo levantes y los lleves a los pies de Cristo. Que tú veas cuando lleves esa carga hacia los pies de Cristo y venga la oposición, tú no te detengas, sino que tú trepes lo que tengas que trepar y busques la manera de llegar a los pies de Cristo, porque estoy convencido, como estaba el apóstol Pedro, de que solo Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿Y a dónde iremos, mi gente? ¿Para dónde vamos? ¿Y no vamos a dejar de congregar? ¿Qué vamos a hacer si solo Jesús tiene palabras de vida eterna? Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo y tómale la mano a tu hermano para que oremos, al que tengas al lado, sea familia, sea hermano en Cristo. Yo quiero que tú ores por esa persona que tienes allí, ¿te parece? Yo quiero que tú ores por las personas que yo quiero que tú le digas: Señor, permite que este hermano sea como esos 4 hombres. Mi Dios, te alabamos, mi Dios, te exaltamos. Padre, entendemos y declaramos de que solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Así lo creemos, Padre. Oh Dios, y decimos como iglesia: ¿a dónde iremos, Señor? Solamente iremos a ti, Padre. Yo quiero pedirte que esta valentía, esta certeza, este compromiso de estos 4 hombres, oh Dios, de llevar a aquel paralítico, de ver aquella necesidad y de buscar los medios para llevarlos a los pies de Cristo, Dios, sea sembrado en cada corazón ese compromiso y esa pasión. Oh Dios, que ese mismo espíritu que movió a esos hombres para llevar al perdón de pecados y a la sanidad física a este paralítico, Dios, sea moviéndonos día tras día para llevar a nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios a los pies tuyos, Señor. Yo sé, Señor, tú lo sabes, que hay personas que necesitamos, oh Dios, la certeza y el compromiso de estos 4 hombres, Padre. Yo pido, Dios, que sea usted llenándonos de ese mismo poder, de esa misma actitud, de esa misma confianza. Oh Dios, quita la duda, quita la negligencia muchas veces. Oh Dios, permite que cuando llegue el problema, cuando llegue el conflicto, cuando llegue toda aquella adversidad, oh Dios, nosotros podamos sobreponernos y entender y decir como dijo Pedro: ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Tu palabra de vida es eterna, Padre. Y yo pido, Señor, que nuestros hogares,
que nuestra familia, que nuestros matrimonios, Señor, nuestra iglesia día tras día, oh Dios, estos niños a los cuales vamos a compartir el mensaje, nuestra comunidad, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, amistades, oh Dios, puedan conocerte por medio de estos 4 hombres que es una iglesia que se levanta y que entiende que solo en ti hay palabra de vida eterna, Señor. Queremos ser esos 4 hombres, oh Dios, que llevan a una comunidad entera a los pies de Cristo. Queremos ser esos 4 hombres que levantan al caído, que levantan al quebrantado, que rompen cadenas en tu nombre y que entienden, oh Dios, que en ti hay libertad. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Gracias, Señor, por este tiempo sobrenatural y maravilloso, Dios, donde te hemos alabado, te hemos glorificado, Padre. Gracias por tus bendiciones que abundan, que se renuevan día tras día, Padre. Y gracias, oh Dios, por esta maravillosa historia de estos 4 hombres, oh Dios. Y yo declaro por fe que tú vas a levantar mujeres, vas a levantar jóvenes, vas a levantar niños, vas a levantar padres de familia, vas a levantar esposas, mujeres virtuosas, como estos 4 hombres que van a entender que en ti hay palabras de vida, que en ti hay libertad, que en ti hay salvación, hay sanidad, hay restauración, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Amén y amén. Aleluya.